Ya, entonces, buenas noches. Ah, el día de hoy, hoy día y mañana tenemos clases. Ya, mañana creo que va a ser presencial, pero ya, entonces el día de hoy conversaremos el tema de micosis pulmonares. Ya, entonces tenemos más o menos una hora, son 9:14. Ya. Ya, pasó, ¿no? ¿Pasó la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Entonces, dentro de las patologías que se producen dentro de los pulmones, vamos a tocar dos clases. Una de ellas son las parasitosis, el día de mañana, y el día de hoy vamos a hablar de los hongos. Aparte hay bacterias, viruses que afectan a los pulmones, en este capítulo de neumología. Y los hongos son uno de los grupos de microorganismos que producen estas enfermedades, ¿no? Entonces, los hongos, dependiendo del tipo de hongos que tengan sus propias características, van a producir enfermedades en las personas, ¿no? De acuerdo a su patogenicidad y a su ubicación, podemos clasificarlos, por ejemplo, dentro de algunas formas, los hongos endémicos, que están ligados a un área geográfica, y los oportunistas que, dependiendo de la condición del paciente, van a producir enfermedades, ¿no? Y esto también está basado en las características que tiene el hongo en su comportamiento en el medio ambiente, ¿no? Que pueden ser levaduras, pueden ser dimórficos en temperatura ambiente o en temperatura corporal, y los hongos filamentosos, ¿no? Por ejemplo, más o menos sería algo así, ¿no? Las enfermedades de los hongos o las infecciones fúngicas endémicas estarían ligadas a un área geográfica, generalmente son primarias, y su acceso, su ingreso es por vía aérea, ¿no? Dentro de las que conocemos, en el Perú, por ejemplo, es Histoplasma capsulatum, ¿no? Está Paracoccidioides brasilensis, ¿no? En cambio, coccidioides, blastomisis, más están ligados a Centroamérica, al Norte de América y y en la Amazonía, no necesariamente en el Perú, aunque dicen algunos que podrían haber coccidioides en el Perú, ¿no? Y el otro grupo son los oportunistas, que dependiendo de las condiciones que tiene el huésped, inmunosupresión, algún tipo de condición que se baja en sus defensas, puede invadir, ya sea por vía aérea, por tracto gastrointestinal o a través de dispositivos médicos, producir enfermedades fúngicas, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos cándida, que es muy frecuente que ingrese a través de los catéteres o dispositivos que se colocan, criptococosis, por ejemplo, ¿no? Criptococo neoformans, neumocistis, que puede activarse, puede producir enfermedad en un paciente inmunosuprimido, y aspergilosis, sobre todo en inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando son los hongos dimórficos, que por ejemplo in vitro a temperatura de 25 grados van a tener la forma de hongo, y a través de levadura en vivo, o sea, cuando están a 37 grados centígrados, por ejemplo, blastomices, coccidioides también en forma de espérula en vivo, histoplasma también como moho y también como levadura en vivo a 37 grados, para coccidioides igualmente, y Sporotrix schenki de la misma manera, ¿no? O sea, un comportamiento a nivel ambiental, a temperatura ambiental, y levaduras a temperatura corporal, ¿no? Esto solo para mostrarle un mapa, pues, de lo que serían las micosis endémicas, donde en el Perú fundamentalmente predomina histoplasma y Paracoccidioides brasilensis, ¿no? Pero ven cómo es la distribución de estos hongos de manera endémica a nivel mundial. Ahora, las micosis sistémicas en general son enfermedades que, si bien es cierto, van a producir compromiso sistémico y también pulmonar, son patologías que son más frecuentes y cada vez más las vamos viendo en relación a poblaciones inmunocomprometidas, ¿no? A la cabeza, y cuando empezamos a ver estas infecciones, era el VIH-Sida, una de ellas, las que producía las infecciones fúngicas, donde criptococosis, histoplasmosis y el mismo Pneumocystis jirovecii, antes Carini, producían infecciones en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? También vamos a ver estas micosis en pacientes con trasplante de órganos sólidos, hematopoyéticos,
Aspergilosis, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes con enfermedad hematopoyética o cánceres o neoplasias hematopoyéticas. Luego, en pacientes con infecciones nosocomiales que reciben antibióticos de amplio espectro, tienen hospitalizaciones prolongadas, tienen accesos vasculares, están invadidos en una unidad de cuidados intensivos, nutrición parenteral, entonces hay hongos como la cándida que pueden producir infecciones sistémicas o infecciones a ese nivel. Los pacientes neutropénicos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen por la misma condición de la quimioterapia que reciben van a entrar en neutropenia, donde las bacterias en primer lugar producen enfermedades, pero luego los hongos pueden producir también infecciones fúngicas. Por ejemplo, infección fúngica pulmonar invasiva como aspergilosis en las leucemias, ¿no? Y el uso de inmunosupresores en oncología, hematología, reumatología, cada vez más en reumato, en gastroenterología, por ejemplo, ¿no? En las colitis ulcerativas, cada vez más vamos viendo cómo se utilizan inmunosupresores que condicionan cierto grado de debilidad y que hagan que las infecciones fúngicas sean más frecuentes, ¿no? Y las enfermedades endémicas, ya vimos los hongos patógenos de distribución geográfica, ¿no? En el Perú es frecuente histoplasmosis, sobre todo en las zonas de la selva, donde hay cuevas, el Tingo María, por ejemplo, ¿no? O en algunos desiertos o valles subtropicales en Estados Unidos, ¿no? Solo para mostrarles una visión de lo que sería el tratamiento, hay muchas drogas antifúngicas, hay tratamiento antifúngico que es tópico, pero en este caso también en pacientes con micosis sistémicas vamos a utilizar una serie de antifúngicos de uso sistémico, ¿no? Donde están los polienos, por ejemplo, las anfotericinas, anfotericina B, deoxicolato, que cada vez se está usando menos por su toxicidad renal y por sus interacciones con algunas otras drogas que aumentan su toxicidad renal, o las anfotericinas liposomales o lipídicas que tienen menos efectos sobre el riñón y que van a tener un efecto sistémico y de amplio espectro, sobre todo en enfermedades severas, graves, ¿no? Saben que intervienen con el metabolismo del ergosterol de la pared del hongo y que a esa medida es de esa forma como interactúa. Luego están los imidazoles, los azoles, como el ketoconazol antiguo que tenía toxicidad hepática, y luego los triazoles que se han ido presentando de diferentes generaciones, ¿no? Fluconazol, itraconazol, el primero, y luego los nuevos antifúngicos azol, los triazoles como voriconazol, posaconazol e isabuconazol, ¿no? Que también actúan sobre el metabolismo del ergosterol. Luego tenemos las equinocandinas, la caspofungina, micafungina, nidulafungina, que actúan sobre el beta-glucano, que es sobre la síntesis de la pared de los hongos. Y últimamente está apareciendo como nuevo fármaco la resafungina, que tiene una acción prolongada que se utiliza cada semana, ¿no? Hay drogas nuevas como el ibrexafungerb, que también actúa sobre el metabolismo del beta-glucano, no activo contra cándida. El fosmanogepix, que es una droga que está en experimentación, que pronto probablemente vamos a tener ya novedades para su uso. Inhibe parte de algunas enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los hongos. Y una nueva droga que ya también está ya prácticamente terminando sus ensayos clínicos, que es el orolofilm, que inhibe todo un sistema de pirimidinas a través de algunas enzimas y que también son drogas nuevas que vamos a ir viendo, ¿no? Actúan contra cándida, contra aspergillus, ¿no? Algunas consideraciones hay que tener en relación a las poblaciones inmunosuprimidas, ¿no? En general, como estas micosis pueden producir enfermedad pulmonar, el diagnóstico puede ser difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de estas lesiones pueden ser parecidas, hay métodos poco sensibles, por ejemplo, o que sean de acceso limitado o invasivos.
Y también muchas veces se requiere tratamiento empírico, tratando de tener algunos indicios de que estamos frente a una micosis y que no necesariamente vamos a completar el diagnóstico definitivo a través de un cultivo, de una biopsia, sino que dada la agresividad con que pueden producir enfermedad, a veces es necesario dar tratamientos empíricos mientras se trata de hacer el diagnóstico, como una aspergilosis pulmonar invasiva, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un galactomanano y sale positivo en sangre, entonces uno se orienta y debería pensar que es aspergilosis, sin demostrar necesariamente la presencia del hongo en un cultivo o en una biopsia. Entonces uno tiene que dar tratamiento porque en cuanto se demore el tratamiento, la letalidad aumenta en estos casos, ¿no? O una imagen en vidrio esmerilado, un nódulo en halo, por ejemplo, ¿no? Otro detalle a tener en cuenta en estos pacientes inmunosuprimidos es el tratamiento prolongado, ¿no? Normalmente en una neumonía uno da tratamiento 2 semanas, pero muchas veces en una micosis pulmonar el tratamiento puede requerir 1 mes, 2 meses, 3 meses o a veces hasta 6 meses puede requerirse siendo prolongado, ¿no? Otra consideración importante que se ha visto, por ejemplo, en leucemias, en trasplante médula ósea y en síndrome mielodisplásico es que se han hecho ensayos interesantes donde se pueden utilizar profilaxis con algunos tipos de azoles como el posaconazol, ¿no? Se ha visto que disminuye la tasa de micosis micosis invasivas pulmonares o sistémicas cuando se usa profilaxis en el momento de la inmunosupresión con posaconazol, ¿no? En algunos casos, ¿no? También es necesaria la terapia de supresión o profilaxis secundaria, por ejemplo, ¿no? Paciente con VIH uno le da terapia antirretroviral y si, por ejemplo, hizo una neumocistosis, ¿no? Da tratamiento uno por 4 o 5 o 6 semanas, depende de la evolución, y se queda con una profilaxis secundaria con trimethoprim sulfametoxazol, hasta que tenga más de 200 de linfocitos CD4. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, en el paciente que es trasplantado, ¿no? Tiene que tener una inmunotolerancia, no puede llegar a un nivel normal de su sistema de defensas, donde la terapia de supresión o profilaxis ya tienen problemas en definirse cuánto tiempo de tratamiento uno va a indicarles, ¿no? Y también otro tema adicional es que las micosis en inmunosuprimidos tiene tasas de éxito que pueden ser bajas o relativamente bajas. Estos mecanismos de algunos antifúngicos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? A nivel, la terbinafina, por ejemplo, a nivel de escualeno, oxidescualeno, los azoles en el proceso del ergosterol, por ejemplo, ¿no? Los polienos también a nivel de ergosterol, ¿no? Y los azoles a este nivel, ¿no? En el caso de las equinocandinas también tienen que ver con la síntesis del beta de glucano en la pared de los hongos y que son medicamentos que actúan sobre todo sobre cándida. Tienen cierta acción sobre aspergillus, pero necesitan utilizarse junto a, por ejemplo, azoles para poder completar su acción, ¿no? Un detalle adicional son los cambios radiológicos, ¿no? Muchas veces son inespecíficos y están relacionados también a la forma clínica que tiene el paciente, ¿no? Puede ser infección aguda, por ejemplo, ¿no? Un infiltrado intersticial, o pueden haber condensaciones, nódulos. Si la enfermedad es crónica, puede haber lesiones apicales, cavitarias, fibrosas, nodulares, semejar tuberculosis, semejar una serie de otras patologías que pueden confundirnos y disminuir la sensibilidad del diagnóstico, ¿no? Y muchas veces la radiología es superada, por ejemplo, por tomografía, que muestra con mayor precisión algunas lesiones pulmonares. Por ejemplo, los nódulos en halo de la aspergilosis se ven muy bien en la tomografía que no se lograrían ver en la radiología convencional, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, nódulos aquí, y miren cómo es, acá cómo se ve infiltrado en la base en la tomografía, y sin embargo acá parece un consolidado nada más en la radiografía de tórax, ¿no?
Entonces, vamos a revisar rápidamente algunos hongos y algunas micosis pulmonares que se dan en nuestro medio. Una de ellas es la aspergilosis, ¿no? Que está distribuida de manera amplia en la naturaleza, asociada a suelo y vegetales, ¿no? Sobre todo donde hay construcciones. Los que predominan a la cabeza es la Aspergillus fumigatus, luego vienen otros, Flavus, Níger, ¿no? El ingreso del hongo es a través de inhalación de esporas, ¿no? Pero que va a producir, si bien es cierto, de baja virulencia, porque uno podría inhalar una espora, uno le hace un hisopado a un inmunocompetente en las fosas nasales y sale positivo, por ejemplo, eh, no, eh, eh, no necesariamente quiere decir que tiene una enfermedad por aspergilosis. Sin embargo, si este paciente fuera un inmunosuprimido, definitivamente pues va a haber riesgo de que haga una sinusitis o una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? ¿Qué factores predisponentes hay para la aspergilosis? Hacer micosis pulmonares invasivas, la neutropenia, el uso de corticoides, los pacientes trasplantados de órganos. Recuerden que al inicio van a entrar en una inmunosupresión severa para evitar el rechazo del órgano y esto a la vez los predispone a infecciones bacterianas oportunistas por hongos como aspergillus, ¿no? Y el VIH, sin embargo, curioso, el VIH puede bajar y disminuir el linfocito CD4, pero la aspergilosis pulmonar no es muy frecuente en pacientes con VIH, ¿no? Acá tienen ustedes los hongos, los cultivos de los más frecuentes, el fumigatus a la izquierda, luego Terrius, nidulans, el Flavus y el Níger, ¿no? Por la coloración y las características de sus cultivos, ¿no? La forma invasiva, ¿no? En general va a invadir, o sea, va a permitir el crecimiento de las hifas y va a producir lo que se llama una angioinvasión, o sea, van a invadir los vasos sanguíneos y va a desarrollar trombos, infartos, necrosis, y a través de eso va a generar por vecindad daño tisular del parénquima de estos órganos, en este caso el pulmón, senos paranasales, ¿no? Hay algunos casos donde puede haber formas crónicas que pueden desarrollar respuesta granulomatosa. Y un detalle adicional, lo que decíamos, ¿no? Uno puede tener un cultivo en esputo de aspergillus y no necesariamente es diagnóstica. Puede solo ser un colonizante del bronquio, pero si es que es un inmunosuprimido, ya uno tiene que ir pensando que podría estar causando una enfermedad, ¿no? Bueno, el ciclo del aspergillus, se inhalan las esporas, estas van a germinar, se van a desarrollar las hifas, ¿no? Y estas van a generarse como masas y finalmente van a producir la angioinvasión en el pulmón, ¿no? Dentro de la patología que produce aspergillus en el pulmón, bueno, una es la aspergilosis pulmonar invasiva, sobre todo en inmunosuprimidos. Luego la broncopulmonar alérgica en pacientes que tienen asma, que tienen bronquiectasias, que tienen algún bronquitis crónica, donde va a predominar la respuesta alérgica, hay inmunoglobulina elevada, pueden inclusive tener serología para aspergillus positiva, y acá el manejo es como si fuera un asma, pero producida por hongo, donde se dan corticoides, se da itraconazol. Luego la aspergilosis crónica en el contexto de un paciente con fibrosis pulmonar, lesiones cavitarias, bronquiectasias, puede producir aspergilosis crónica. Y el aspergiloma sobre una cavidad preexistente, por ejemplo, una cavidad en secuela de tuberculosis, la bola de hongo, el micetoma se puede formar dentro del hongo y producir cuadro clínico, que muchas veces es un hallazgo, ¿no? No se olviden del diagnóstico diferencial, dependiendo de la forma clínica, puede ser asma comparada con aspergilosis broncopulmonar, vasculitis, si es que hay sangrado, por ejemplo, tuberculosis, de hecho, que entra dentro del diagnóstico diferencial, las micobacterias atípicas, algunas parasitosis, otras micosis también, neoplasias y síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Entonces, cuando uno inhala las esporas, al inicio puede haber colonización y luego de eso, dependiendo del huésped, por ejemplo, en el huésped normal no va a dejar ninguna secuela, pero en el paciente que tiene una cavidad va a producir un aspergiloma, enfermedad crónica pulmonar puede producir una aspergilosis crónica necrotizante, ¿no? O la enfermedad, si el paciente es inmunocomprometido, va a producir una enfermedad pulmonar invasiva y en asma la broncopulmonar alérgica, ¿no?
Y esto va a depender, o sea, las formas y riesgos de infección van a depender de qué tan comprometido está el sistema inmunológico del paciente, ¿no? Si hay una disfunción inmune, va a haber aspergilosis pulmonar invasiva. Si el paciente tiene una hiperreactividad inmune, como por ejemplo tipo asma, va a producir sinusitis o aspergilosis alérgica. Si el sistema está inmune, por ejemplo, puede producir una cavitación, dentro de una cavitación un aspergiloma, ¿no? La ayuda al diagnóstico, obviamente la radiología, dependiendo de los hallazgos en el momento clínico que se haga esto, pero una tomografía, por ejemplo, va a ayudar mucho a buscar las características de la aspergilosis pulmonar invasiva, la cavitación, el micetoma. Luego los cultivos, ¿no? Que si bien es cierto, el examen directo son inespecíficos, se requiere muchas veces la anatomía patológica para poder hacer diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva, por ejemplo, ¿no? Aquí ayuda mucho el galactomanano, ¿no? El galactomanano, que es parte de la pared, de la cubierta de las aspergillus, uno lo puede dosar en sangre, pero en leucemias, sobre todo enfermedades oncohematológicas, un lavado bronquioalveolar donde hay una sospecha de un nódulo en halo y que piensan que es aspergilosis, hacen un lavado bronquioalveolar y buscan galactomanano. Sale positivo, entonces esto nos ayuda a que nuestra sospecha se pueda hacer más fuerte de que sea una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? En la anatomía patológica, las cifras son de ángulo en 45 grados, ¿no? A diferencia de mu corfusarium, donde el ángulo es recto, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico va a estar basado en sospecha clínica en individuos predispuestos, ¿no? Paciente con neutropenia severa, paciente que tiene una tomografía con nódulo en halo y que tiene un galactomanano positivo, entonces se convierte en una aspergilosis pulmonar probable, por ejemplo, ¿no? Probada sería que tengamos la biopsia de pulmón y que encontremos ahí el aspergillus a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, acá hay una lesión nodular en una radiografía, pero miren cómo se vería en un paciente con cáncer de pulmón y que tiene un aspergiloma, por ejemplo, ¿no? Un micetoma dentro de una cavitación, ¿no? Acá una invasiva, miren cómo hay nódulos de vidrio esmerilado, ¿no? En un paciente con leucemia son varios nódulos, es leucemia linfática crónica con nódulos pulmonares, ¿no? Estas son muestras de los cultivos del aspergillus, y acá miren, esta es la microscopía electrónica, perdón, cómo se ven las esporas, ¿no? La característica de las esporas del aspergillus, ¿no? Acá invadiendo, por ejemplo, aspergilosis invasiva, como se ven las cifras en 45 grados. Acá igualmente como hay nódulos de micetomas, por ejemplo, perdón, de aspergillus, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, teniendo en cuenta que esta enfermedad, sobre todo en pacientes que tienen leucemias, pueden demorar el diagnóstico, uno debe sospechar que tiene una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, el cuadro puede aparecer en una semana después de que está neutropénico, ¿no? Tengan en cuenta que mientras más rápido uno hace el diagnóstico sospecha, puede mejorar la sobrevida en estos pacientes, ¿no? Y en base a eso, sí, la respuesta va a depender de qué tan pronto uno inicie tratamiento en estos pacientes. Muchas veces, por eso, en la sospecha, no necesita una confirmación, puede empezar tratamiento y dependiendo del momento, uno puede mejorar la sobrevida en estos pacientes, ¿no? Y cada vez más, por ejemplo, con los nuevos productos, como el isavuconazol o el voriconazol, que son terapia dirigida contra aspergilosis, pueden mejorar la sobrevida en estos pacientes, ¿no? Se puede usar en ellos en la forma severa sanfotericina liposomal, isavuconazol, posaconazol o voriconazol también, que se utilizan de manera endovenosa y luego pasan a vía oral, equinocandinas como la caspofungina, puede usarse terapia combinada entre voriconazol y equinocandina, ¿no? En el caso de la aspergilosis alérgica, utilizan, por ejemplo, corticoides más itraconazol, ¿no? Otro hongo que en este caso es un hongo endémico es el hongo, la histoplasmosis, ¿no? El histoplasma capsulatum es el hongo dimórfico.
Generalmente crece en zonas donde hay terrenos húmedos, sucios, donde hay excretas de aves y murciélagos. En el Perú es muy frecuente que estos cuadros se den en Tingo María, en la cueva de las Lechuzas, en Chanchamayo, hay también cuevas, donde se produce esta infección de manera endémica. En Estados Unidos, en toda la zona de los ríos Ohio y Mississippi también se produce, y también se encuentra en México, América Central, ¿no? Y fue descrito originariamente en Panamá, ¿no? 1905. La forma de infección es a través de la inhalación de las esporas de los microorganismos y que pueden producir enfermedades desde asintomáticas, oligosintomáticas o enfermedad aguda que se autolimiten en el inmunocompetente o producir lesiones granulomatosas, necrotizantes con adenopatías mediastinales, ¿no? Esto solo para mostrarles que en la cueva de las lechuzas en Chanchamayo, en Tingo María, aparte de los murciélagos, también abundan unas aves que son los guacharos, que también se vuelan en la oscuridad por sonolocalización o ecolocalización, y que sus excretas también pueden tener histoplasmosis, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de la histoplasmosis puede producir, si hay una inhalación de esporas, uno es inmunocompetente, puede producir una histoplasmosis pulmonar aguda, fiebre, tos, puede haber un poco de disnea, cambios radiológicos, infiltrados intersticiales, y se autolimita. Solo se da sintomáticos en estos pacientes, salvo que sea inmunocomprometido. Hay histoplasmosis crónicas, o sea, inhala uno las esporas y el paciente puede hacer cuadros crónicos de histoplasmosis. Acá se parecen mucho a la tuberculosis, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con ellos. La enfermedad diseminada, ¿no? Que puede ir en pulmón, pero también puede comprometer vísceras, piel, huesos, tubo digestivo, ¿no? Pero la mayoría son asintomáticas. Uno inhala las esporas y no presenta ningún cuadro, salvo que uno encuentre una radiografía donde haya un nódulo calcificado, como secuela de que tuvo alguna vez contacto con histoplasmosis. Diagnósticos diferenciales: tuberculosis a la cabeza, hay neumonía, sarcoidosis, otras micosis pulmonares, ¿no? O neumonías crónicas. Los diagnósticos, dependiendo del cuadro, de cómo sean, se hace a través de los infiltrados intersticiales, que pueden ser apicales, bilaterales o fibronodulares en una radiografía de pulmón. Tomografía también puede verse infiltrados intersticiales bilaterales. En laboratorio, si bien es cierto el cultivo es lento y de baja sensibilidad, también se puede usar histoplasmina en estudios epidemiológicos. Y en anatomía patológica se pueden ver las levaduras pequeñas en gemación, ¿no? Con hematoxilinosina, se puede usar tinciones de plata y chip, y el antígeno de histoplasma en orina también, ¿no? Si el paciente tiene una úlcera, por ejemplo, en la cavidad oral, uno puede hacer un extendido de esa úlcera y a través de eso puede uno directamente poder ver el histoplasma, ¿no? En gemación. El tratamiento de la histoplasmosis, el paciente es inmunocompetente o no es muy severo el cuadro, puede ir con itraconazol de 6 a 12 meses. Algunas alternativas son fluconazol, pero de todos modos es inferior a itraconazol. Si el cuadro es más severo, pueden usar anfotericina deoxicolato o liposomal, por ejemplo, en pacientes con cuadros severos como el VIH. También se puede usar posaconazol, voriconazol y isobuconazol, ¿no? Acá tienen las levaduras del histoplasma en un tejido pulmonar con tinción de plata. Acá igual una médula ósea con histoplasmosis, ¿no? Acá un cultivo de histoplasma. Acá hongos en una muestra de sangre con diagnóstico diferencial de leishmaniasis. Acá algunas placas, histoplasmosis pulmonar aguda, ¿no? Donde hay infiltrados intersticiales. Muchas veces este paciente, si es inmunocompetente, esto va a ir a una autolimitación y el paciente se cura solo con sintomáticos, ¿no? Acá hay una cavitación, ¿no? Luego pueden producir lesiones reactivas en la forma crónica como fibrosis mediastinales también, ¿no? Acá, por ejemplo, histoplasmosis crónica con un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar, y hace una histoplasmosis pulmonar cavitaria, ¿no? Acá tenemos un paciente que hace una
que viene de Pucallpa, que hace una enfermedad con bajo peso, fiebre, tos, hemoptisis, ¿no? Y en este caso hay un infiltrado intersticial bilateral, ¿no? En este caso hubo una coinfección, ¿no? De histoplasmosis y también de tuberculosis pulmonar. Otro hongo que también puede producir lesiones pulmonares, aparte de lesiones en la piel, intestinal, en otro nivel, es el Paracoccidioide brasilensis, ¿no? Que es igual otro hongo dimórfico, distribuido y conocido como, en América como blastomicosis sudamericana, ¿no? Es endémico en Latinoamérica, sobre todo en Brasil y en Colombia. Hay zonas de la selva peruana que también en el trópico pueden producir esto, ¿no? La transmisión fundamentalmente es por inhalación, ¿no? Se transmite por inhalación de las esporas y puede producir lesiones pulmonares de tipo granulomatoso, ¿no? El periodo de latencia puede ser prolongado, ¿no? Y muchas veces el cuadro sintomático puede ser infrecuente en los inmunocompetentes, ¿no? Entonces, en los ambientes donde abunda el hongo, uno puede inhalar estas esporas, sobre todo gente que se dedica al campo, en la selva tropical, plantaciones, manejo de suelos, puede inhalarlo, ¿no? Hay algunos huéspedes que son roedores, que son otros animales del campo, monos, que pueden tener paracoccidioide micosis, ¿no? Y el paciente puede desarrollar este cuadro, ¿no? Generalmente hay dos formas, una es la aguda o juvenil, que incluye diseminación hematógena con cuadro sistémico, y la otra es la forma crónica con lesiones cavitarias, con lesiones ulcerativas en cavidad oral, encías, dentadura, lesiones cutáneas, y un cuadro consultivo con tos productiva, baja de peso, fiebre, con lesiones pulmonares crónicas, ¿no? La paracoccidioide micosis. Y puede producirse fibrosis severa secular ya como cuadro terminal, donde produce alteración de colágeno en la boca, la cavidad oral, que generan sinequias y disminución de la apertura bucal, y esto genera muchas secuelas, ¿no? El diagnóstico diferencial por compromiso pulmonar o sistémico es tuberculosis, neoplasias y otros hongos como histoplasmosis y blastomicosis, ¿no? La forma crónica, ¿no? Que es más o menos en 74 o 96% de los casos, generalmente se da entre 30 a 60 años, predominan los hombres por el tema del trabajo en el campo, y muchas veces los hallazgos pulmonares se hacen durante un chequeo rutinario, ¿no? Es de inicio lento, síntomas con poca frecuencia que pueden durar meses a años. En este grupo de pacientes, la forma crónica, el compromiso pulmonar es 90% aproximadamente, ¿no? Y también van a comprometer otros órganos, las mucosas del aparato digestivo y la piel, ¿no? La evaluación es, bueno, en radiología se pueden ver lesiones fibróticas, nodulares, bilaterales, puede haber cavitaciones. Se puede hacer el examen directo de alguna lesión que tengan, por ejemplo, en las encías, si uno busca por KOH, y es típico el timón de barco en estas lesiones, no por la gemación múltiple de las levaduras, y también se puede ver reacciones granulomatosas, necrosis gaseosa y fibrosis en la anatomía patológica. Hay que tener mucho cuidado aquí porque uno suele hacer diagnóstico a veces solo por reacción granulomatosa de tuberculosis, ¿no? Entonces acá tienen algunas lesiones, ¿no? Por ejemplo, estas son una lesión en alas de mariposa bilateral, pulmonar crónica, ¿no? De un paciente. Acá también hay nódulos pulmonares bilaterales, por ejemplo, ¿no? Acá algunas cavidades subpleurales, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Acá esto es un poco más bajo, ya estos son hiperplasia adrenal que tiene, lesiones cerebrales, miren también en paracoccidioide brasilensis, ¿no? Paracoccidioide brasilensis, ¿no? Aquí miren en las gemaciones, acá, como es en timón de barco, van haciendo gemaciones múltiples a diferentes niveles, ¿no? Y acá vemos algunas lesiones granulomatosas, por ejemplo, ¿no? Otras lesiones ganglionares, un paciente VIH positivo también con paracoccidioide brasilensis, una tinción de plata donde se ven las levaduras, y en timón de barco bien acá al costado negrito como está teniendo una gemación alrededor, ¿no? Radiografías con lesiones infiltrativas bilaterales,
Un paciente con fusión pleural por paracoccidioidomicosis, por ejemplo. Acá un paciente que hace un cuadro severo bilateral, ¿no? Con 2 meses de tos, empeoramiento, viene de Pucallpa, por ejemplo, el diagnóstico fue paracoccidioidomicosis, ¿no? Él había visitado Pucallpa 16 años antes, ¿no? Miren acá lesiones tipo fibróticas, lesiones a nivel bilateral pulmonar. Y el tratamiento de la paracoccidioidomicosis es trimethoprim sulfamethoxazol, ¿no? Por curso prolongado, ¿no? A veces es años, pero puede haber recurrencias en 30%, ¿no? También se puede usar el itraconazol con tasas de curación importantes, con 6 a 9 meses de tratamiento. Puede, si es leve y si es moderado, de 12 a 18 meses. Fluconazol, ketoconazol también se han usado, se ha usado boriconazol y anfotericina B en casos severos, ¿no? Sobre candidiasis, más es una enfermedad que produce candidemias, pero aún así no es habitual, lo mencionamos porque no es habitual que se presente con lesiones en pulmón como vía aérea, ¿no? Sí es importante reconocerlo como colonizante. Ustedes hacen un lavado bronquioalveolar y les dicen, ha crecido Candida glabrata, ¿no? Entonces uno debe considerarlo como un colonizante, a pesar de que lo encuentra, y no como un patógeno de, por ejemplo, la vía aérea, ¿ya? Y es raro las neumonías por cándida, son inusuales, generalmente son por diseminación hematógena. Yo solo llegué a ver una sola vez una neumonía, nódulos por cándida en un paciente con VIH, pero generalmente su presencia en el pulmón, en el bronquio, la orofaringe es colonizante. Y les van a preguntar muchas veces, doctor, hemos hecho cultivo de secreción bronquial y me ha crecido cándida. Solo deben considerarlo como un colonizante, ¿no? Otro hongo que suele producir patología pulmonar es el criptococo, ¿ya? Ingresa normalmente por inhalación, pero tiene mucha afinidad por el sistema nervioso central, ¿no? También puede ir a piel y se puede diseminar en pulmón, que es por donde ingresó, ¿no? Es muy frecuente estar asociado a VIH y el compromiso pulmonar es frecuente, pero se autolimita y generalmente se localiza sin mucha manifestación clínica, ¿no? Y suele ser manifestación de infección primaria cuando es criptococosis pulmonar. El manejo es con fluconazol, ¿no? Acá tenemos Cryptococcus neoformans, las formas de los hongos, miren, ¿no? Este es un paciente con VIH, con infección pulmonar demostrada por criptococo. Miren los infiltrados parailiares, adenopatías extensas, ¿no? Y con consolidaciones. Entonces se demostró en este caso que era un paciente con VIH con CD4 bajo, la presencia del criptococo, ¿no? Y un tema con el criptococo, sobre todo si son inmunocompetentes, es que el diagnóstico es muy difícil, ¿no? Puede haber un nódulo único, ¿no? Acá nódulo único, por ejemplo, o puede haber, puede confundirse con tuberculosis, parasitosis, otros hongos, con cáncer, ¿no? Cavitaciones, con metástasis, por ejemplo, varios nódulos, ¿no? Pueden haber nódulos solitarios, cavitaciones, linfadenopatía, ¿no? Nosotros vimos una paciente, como en la tomografía, que le encuentran un nódulo pulmonar. Ella vivía en el centro de Lima, en una de estas casonas grandes, estas antiguas, donde el techo es de quincha y de tierra. Tenía su habitación ahí arriba, y ella se dedicaba a barrer pues ese piso todo lleno de polvo. Habían palomas, y hizo un nódulo pulmonar. Entonces, cuando yo la veo, la paciente le habían estado buscando diagnóstico de cáncer pulmonar, el nódulo pulmonar. Le habían hecho hasta PET scan, PET-CT, que marcaba positivo, ¿ya? Y entonces lo que dijeron es, vamos a hacerle una biopsia, vamos a extraerle todo el nódulo pulmonar. Sacaron el nódulo pulmonar y fue criptococosis pulmonar, ¿no? El tratamiento fue 6 meses de fluconazol, ¿no? Un detalle adicional es que en el paciente que tiene y hacen diagnóstico de criptococosis pulmonar, pueden hacer antígeno para criptococo, ¿no?
Pueden hacer cultivo de esputo y si sale positivo con criptococo puede ser en un paciente con clínica e imagen, pueden ayudar al diagnóstico. ¿Ya? Las veces que hemos visto nosotros pacientes con tuberculosis, con criptococosis pulmonar, fue un trasplantado donde todo un lóbulo estaba comprometido, un trasplante de hígado que tenía todo un lóbulo comprometido por criptococo. Esta otra paciente que les dije el diagnóstico. Tuvimos otro paciente con un nódulo parecido también al que vimos previamente, que era un paciente con trasplante renal que también salió criptococosis pulmonar, ¿no? Dependiendo del cuadro en general, siempre deben pensar de que su paciente debe tener diagnóstico de, o sea, tiene que descartarse criptococosis del sistema nervioso central. O sea, hay que hacer antígenos séricos. Si su antígeno está por encima de 1 en 256 o 1 en 1000, ese paciente debe ir a una punción lumbar para descartar compromiso meningio, ¿ya? O hacerse resonancia al sistema nervioso central, ¿no? En cambio, si el título es bajo, como vimos un paciente con trasplante renal que tenía 1 en 2 del antígeno, no tenía ningún cuadro neurológico, estaba tranquilo y solo fue un nódulo pulmonar, ahí observamos y no hicimos búsqueda de meningitis. Pero en el otro paciente sí tenía el lóbulo pulmonar, sí tuvimos que hacerle una biopsia, perdón, una punción lumbar, porque tenía, me parece, 1 en 200, más de 200 de antígeno sérico. Finalmente fue negativo también para meningitis, ¿no? Esto es un cuadro grande, pero que muestra a criptococosis, el manejo de las criptococosis del sistema nervioso central, que es lo que predomina. Sin embargo, acá muestra cómo la criptococosis pulmonar, ¿no?, puede ser manejada, si es que es severa, con criptococoma o sin criptococoma, con anfotericina liposomal, o si es leve o moderada, ¿no?, con o sin criptococoma, donde el manejo es básicamente con fluconazol, ¿no?, por 6 a 12 meses, ¿no?, dependiendo del manejo que se haga. Y solamente esto para mencionarles en general, en paciente inmunocompetente o en el no VIH, en general el manejo debe ser, dependiendo del compromiso inmune del paciente, lo ideal es tener un control quirúrgico del foco para que haya respuesta, o sea, es hacer una resección del nódulo pulmonar y el uso de antifúngicos para que haya una buena respuesta en criptococosis pulmonar, ¿no? Otras infecciones fúngicas pulmonares a considerar es cada vez más. Con la medida que tenemos pacientes inmunocompetentes, inmunocomprometidos, vamos a ir viendo una serie de hongos que no nos imaginábamos que podían producir esta enfermedad, ¿no? Penicillium marnefei, por ejemplo, neumonía crónica en la sudeste de Asia o en VIH, Penicillium sp, blastomicosis, coccidioides más en las zonas endémicas en Norteamérica, algunos hongos filamentosos como Fusarium, Mucor, que no solo produce infección del rino sinusal, sino también puede producir infección pulmonar, Rhizopus curbularia, y Pneumocystis jirovecii, antes carini, que se consideraba antes un parásito, actualmente es un hongo, ¿no? En el caso de Pneumocystis jirovecii, los factores de riesgo para el desarrollo de neumocitis a la cabeza, pacientes que tienen menos de 200 CD4 en paciente con VIH, ¿no? Las enfermedades hematológicas, que también tienen CD4 bajo, trasplantes de órganos sólidos, que igualmente, o uso de corticoides, dependiendo de la terapia inmunosupresora, y enfermedades inflamatorias también, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un infiltrado intersticial bilateral de un paciente con neumonía por neumocistis. Este es un reporte argentino de un debut de un VIH con neumonía por neumocistis, que es lo que generalmente veíamos nosotros dentro de la patología pulmonar, era lo más frecuente, ¿no? Y obviamente el manejo de la neumonía por neumocistis en nuestro medio es el cotrimoxazol, ¿no?, vía oral o endovenoso, que es lo que tenemos, porque en realidad la terapia pues es el sulfadiazina más pirimetamina, que no está disponible en nuestro medio, ¿no? Y solo para mencionarle, dentro de lo actual que tuvimos que ver, por ejemplo, son las micosis asociadas a el COVID, ¿no?
y describían cómo había una enfermedad fúngica invasiva, pulmonar, severa, ¿no? No solo el aspergillus, sino en este caso la mucormicosis pulmonar, que se producía dentro de los pacientes que tenían COVID. No solo en el momento agudo, sino también podía ser en el post-COVID, podían hacer enfermedad pulmonar, ¿no? Este estudio mostraba, por ejemplo, pacientes con una edad media de 54 o 57 de enfermedad rinocerebral, las compararon con la enfermedad pulmonar en una serie de casos asociados al COVID, ¿no? Muchos pacientes venían de India, de Estados Unidos, de México, ¿no? Dentro de sus comorbilidades, bueno, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, neoplasias, ¿no? Y el 68% habían tenido de las rinocerebrales COVID al inicio y 63 los que tenían enfermedad pulmonar también habían tenido COVID previamente, ¿no? Y dependiendo de la severidad, los mucor más estaban ligados a los cuadros clíticos más severos, ¿no? Acá 48% rinocerebral, 80% enfermedad pulmonar. Mayor tiempo de estancia en UCI, los pacientes que hicieron enfermedad pulmonar, ¿no? Y el manejo terapéutico en estos casos era cirugía más antifúngicos, ¿no? Y a veces antifúngicos en el caso de enfermedad pulmonar, probablemente debido a las dificultades de entrar a sala para pacientes que estaban con COVID en plena pandemia, ¿no? Entonces, y obviamente mayor mortalidad en el paciente que tenía COVID con enfermedad pulmonar, ¿no? Con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Cierto.